¿Cómo están ustedes? Todos los fines de semana tengo la posibilidad, el placer, no sé si para usted será un placer, para mí lo es, de estar en su casa, de llegar a diferentes, esta maravilla que es la televisión, que yo puedo estar aquí y llego a donde está usted, en los Andes, Casablanca, en Quintero, en San Antonio, Valparaíso, Viña, Villa Alemana, Limache, en fin, la mayoría de las comunas de la región. Para mí es un gusto estar en esta cita regional. Hoy día es variopinto, pero no tiene la paridad de género, lamentablemente, pero tengo variedades de pelo. Saludamos en primer lugar el sin pelo, don Eduardo Muñoz, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. El pelo me lo ha hecho caer gente como tú, po. Rodrigo. Yo también estoy, pues, muchacho. Mire, No, pero la diferencia es que yo todavía me mantengo. Saludamos a don Ricardo Yo tengo Urenda. 46, así que estoy Hola, adelantado. Rodrigo. ¿Cómo estáis? Ricardo Urenda, bien. ¿Y usted, señor? Bien, bien, gracias aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Y la familia? ¿Cómo está la familia? Bien, ¿Aumenta creciendo. o no? Aumenta. Aumenta, Saludamos. los niños crecen. Sí. Saludamos a don René Lue. ¿Quién lo ve y quién lo vio? ¿Cómo está don René? Muy bien, muchas gracias por la invitación a también, como tú dices, variopinto. ¿Cuántos años nos conocemos, René? ¿Se recuerda cuando fuimos a Europa? Con invitados muy tranquilos. ¿Se recuerda cuando fuimos a Europa? ¿Cuántos años tenía? No, me acuerdo de todo. Lo pechoño que era. Y saludamos a don Raúl Celi. ¿Cómo está el papá, Raúl? Hola, Rodrigo, muy buenas tardes y aprovecho de saludar también a Ricardo, Eduardo, a René y a todos quienes nos ven en Quinta Visión. La semana pasada me mandaron saludos justamente viendo el programa desde Cartagena. ¿Cómo está el papá? Está bastante bien, tiene 87, pero de cabeza está impecable. De físico tiene sus yayas, o sea, se desplaza por sus medios, pero yo diría que en términos generales, para tener 87 años está razonablemente bien. A veces le falta fierro y hay que ponerle fierro. Ya. Bueno, quiero que le pongamos fierro a esta conversación. Hoy día creo de que es una semana interesante. La presidenta Bachelet, de los expresidentes vivos, es la única que ha dicho sí, estoy con el apruebo. Y citó un verso de una canción de Milanés, y otros le dijeron, hay otras canciones de Milanés, dan los versos de otras también. Y bueno, el presidente Boris inmediatamente que llegó lo fue a ir a su casa, tuvieron una tertulia que no se sabe que se tertulió, pero se presume, la presunción no constituye prueba, abogado, pero se presume. Bueno, y hay una serie de otras cosas además, una que llama mucho la atención a mucha gente. La Armada estaría cediendo algunos terrenos, un fondo muy conocido en Valparaíso que tiene, y quizás algunos de Gómez Carreño, para que se construyeran viviendas sociales, una gestión del ministro Monte. Un tema muy interesante, que da un poco de alegría entre tanta tontera y tanta delincuencia, porque no quiero dejar de contarle a usted, si no lo veo, que se veían las películas mexicanas antes, pero es decir, matan a alguien a tiro, lo meten en un tambor y lo tiran del puente de las Cucharas para abajo. Aquí estamos llegando. ¿De qué se trata este nivel de violencia que a todas luces es importante? Quiero partir con usted, don Eduardo Muñoz, porque creo que en relación a la prueba aquí está solito, para lo que me parece, porque René, por más que dice, yo creo que no, pero quiero partir con usted por eso, digamos, en esta conversación. Resistiré. La canción es buena. Esa sí que es buena. Sí, claro, ¿no? Y en estos momentos yo creo que aplica. Ahora, como digo yo, las encuestas son una cosa y las elecciones son otras, ¿no? Así que ya vamos a ver qué es lo que va a pasar en esta elección, pero en términos generales, yo creo que el debate respecto del texto constitucional y de lo que fue el proceso constituyente es como algo parecido a lo que ocurre cuando debatimos respecto a las leyes y lo que es el trabajo parlamentario nomás, pues. Porque las personas son una cosa, las instituciones y lo que producen son otras. Este es un país que ha tenido altos y bajos en el funcionamiento de sus instituciones públicas, y la verdad es que
mm, yo entiendo a la gente cuando se desilusiona porque ve a la tía Pikachu con disfraz o alguien tocando guitarra en el pleno o alguien botando de la ducha, digamos. Pero eso no quita tres elementos que, por ejemplo, yo quiero aprovechar de agradecer públicamente a Raúl y en la persona de él, a todos los constituyentes, que escribieron un texto en poco tiempo, en un tiempo razonablemente breve, eh, que cumplieron con todos los requisitos de forma que se les puso, desde el quórum, ¿no? hasta los aspectos reglamentarios, y que produjeron un texto que, como todo texto constitucional, ¿no? Va a abrir un nuevo escenario político y ese nuevo escenario político va a ser definido por el Parlamento en lo sucesivo. Entonces, muchas de las dudas que hay están precisamente referidas porque el texto constitucional remite a leyes de posterior discusión. O sea, cuando hay dudas respecto a cuál va a ser la extensión de la justicia indígena, bueno, eso lo va a tener que definir el Parlamento. Cuando hay dudas respecto de Parlamento, que además convengamos que tiene una representación distinta que la constituyente, si la crítica es respecto a la forma en que se formó. Entonces yo por lo menos voy a aprobar con alegría, sin apellido, porque creo que el sistema político que va a emerger de esta nueva constitución va a permitir construir diálogo democrático para hacer esas reformas que haya que hacer. Ok. O sea, usted dice, bueno, como decían los antiguos músicos, échale para adelante, en el calderón nos juntamos. Porque yo creo que lo que existe es insostenible, ese es el problema. Ok, Raúl Celi. Primero, Rodrigo, yo adhiero a este acto de la Armada de ceder 70 hectáreas en el Cerro La Cruz, en Valparaíso, y una parte en el quinto sector de Gómez Carreño. No sé si será concretar, pero claro, es una buena noticia. Yo incluso la tenía reservada para el minuto final de intervención, pero en fin. Y respecto a la Constitución y a lo que dice Eduardo, yo voy a leer el artículo relacionado con los sistemas de justicia para que los telespectadores se hagan una idea de qué es exactamente lo que dice la Constitución. Dice la propuesta de nueva Constitución. La propuesta de nueva Constitución. Dice el 309, el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que puede hacer la ley? La ley determina los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia. O sea, cuando un Lonco dice, yo quiero tener competencia en lo penal, y el tribunal penal dice, yo tengo la competencia en lo penal. Eso es un conflicto de competencia, pero no determina el contenido, porque ambos están en un pie de igualdad. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿y qué va a pasar con el derecho Cahuáscar, con el derecho Aymara, con el derecho Quechua, y así sucesivamente? Los únicos que tienen algo avanzado en eso son los mapuches. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en caso de un conflicto en un fundo en la Araucanía que es incendiado por mapuches y el lonco dice, esto es de competencia mía, esto lo tengo que ver yo, no voy a llamar a la fuerza pública? Conflicto de competencia. Ahora, Raúl, eso me suena a mí, guardando las debidas proporciones, como alguien que se va a ejercer una profesión o un cargo sin la profesión que lo habilita. O sea, para ser juez hay que ser abogado, sin duda alguna. Para ser juez hay que ser en leyes, para poder operar hay que saber medicina. Es complicado cuando, claro, si se producen problemas familiares, problemas militares, pero cuando las cosas se refieren a conflictos del derecho civil o del derecho penal o otras cosas, complejo que la coexistencia de estos dos sistemas, ¿cómo le parece? Y en materia tributaria, si lo llevamos esto a la locura, no, es que nosotros no pagamos impuestos. O en materia laboral, no es que nosotros trabajamos 20 horas mensuales. ¿Qué es lo que se quería inicialmente? ¿Cuál era la aspiración de los pueblos indígenas? Que la justicia vecinal fuese de competencia de ellos, que ellos pudieran ver asuntos vecinales. Pero por la conformación de la convención y por el papel relevante que jugaron los independientes de movimientos sociales, pueblo constituyente y la coordinadora plurinacional, más los escaños reservados, terminaron imponiendo
todas estas ideas que sin lugar a dudas son desproporcionadas, ya lo Ok. dice Rodríguez Elizondo. Ok. René Luez. Bueno, ustedes saben, la democracia cristiana institucionalmente Lo estoy preguntando a la René aprobó. Luez. No. Oiga, Renecito, no se me No, no, empiece no, a evadir. quiero, René al contrario, no Luez, voy a que lo evadir nada, conozco a no, los 18 años. A usted, no a la democracia cristiana. no, no voy a evadir nada, no voy a evadir nada. Lo que quiero decir primero es eso para establecer un poco las condiciones de mis expresiones. Aprobamos institucionalmente aprobar la Constitución, a pesar de que tenemos muchas, yo diría, preocupaciones con esta Constitución. A mí lo que me preocupa, entre otras cosas, es, además de lo que plantea Raúl, me preocupa también mucho el tema de la seguridad pública. Creo que de verdad la Constitución no se pone en el adecuado, digamos, no releva adecuadamente el rol del gobierno, la autoridad del gobierno frente a este flagelo que estamos Déjeme viviendo hoy día. preguntarle. Déjeme Sí. preguntarle. No sabía que estaba por la prueba, déjeme preguntarle. ¿Usted está absolutamente convencido que si gana pero ¿quién le garantiza que si tuvieron un año para hacer una constitución, ahora que la tienen aprobada, la van a cambiar? ¿La van a arreglar? ¿La van a solucionar? ¿No suena como cuenta el tío eso? Es una complicación en dos sentidos. Primero, la complicación desde lo que actualmente están aprobando la Constitución, y también está la preocupación que hablábamos la semana pasada, Rodrigo, respecto a si la derecha, si finalmente se rechaza la Constitución, si la Ese derecha va a otro estar... escenario. No le estoy Sí, lo que pasa preguntando es por que, ese no, escenario, René. Vamos a ir, después preguntamos el otro. es que para ambos lados, ¿sabes qué pasa? Y por eso que creo que es muy importante lo que está haciendo hoy día el Parlamento de bajar, digamos, también los quórums de la actual Constitución, de modo de quitarle esta cosa tan dramática, este dramatismo que tenemos hoy día respecto de cualquiera de las dos opciones que hoy día vamos a aprobar, vamos a resolver el 4 de septiembre. Me parece que tenemos que ponernos de acuerdo en algo que realmente a todos nos convoque, y hoy día esta Constitución, la actual y también la que nos proponen, lamentablemente no reúne la voluntad de ninguna de las dos, la voluntad mayoritaria del pueblo de Chile. No me contestó nada, se dio vuelta, no me quiere. Yo le quiero No, te preguntar lo a contesté. los que dicen que votan al Dígame, prueba y a los dígame. que dicen que votan sobre lo que corresponde. Porque Ricardo Urenda, la derecha, nadie podrá reconocer que un Urenda es de derecha, creo que no conozco ninguno que no sea de derecha. La No, sí derecha, hay. bueno, Cuidado. claro, ya. Bueno, tu tío a lo mejor, tu tío más, mi amigo. Oye, pero el tema es muy simple. ¿Mm? Si no lo hicieron 30 años, decían, ¿cómo lo van a hacer? Y dieron un gesto a la derecha hace 2 días en que votaron todos por el cambio. Por lo tanto, eso está superado. O sea, yo creo que hay un gesto mayor. La derecha ya está resignada y está en esta postura por lo que uno escucha en la calle, ¿o no? Sí, se ve que hay interés, se ve además que, a ver, yo creo que el proceso constituyente efectivamente no va a terminar después de la elección. Yo creo que queda mucho camino por recorrer. A ver, yo soy un convencido, no lo escondo a nadie. Yo creo que la propuesta de constitución es mala. Yo creo que no concita la aprobación de la mayoría, por lo tanto a mi juicio sería un muy mal paso que se apruebe. En ese sentido, obviamente que si se rechaza, también queda mucho por recorrer y quedan modificaciones a la actual constitución que hay que hacer. De partida, bueno, a mi juicio cometió un error garrafal el presidente Boric al mencionar que habría que continuar el proceso un año y medio más. Creo que se metió en un problema, una especie de error no forzado de los que ya lleva varios. Eh, en ese sentido, si gana el rechazo, que yo creo que va a ser lo que deberá pasar, queda mucho camino por recorrer y quedan también, hay que buscar el sistema político, tiene que buscar una nueva carta fundamental que concite acuerdos de mayoría y que logre encaminar este país por los próximos 30, 40 años. Ok. El escenario que todos dicen, bueno, después
el 5 viene después del 4, ¿no? Claro, pero el 5, vamos a pensar, vamos a hacer, vamos a cambiar, vamos a modificar, la casa está mal, no tiene water, le vamos a poner el water, en fin, no, la casa hay que hacerla de nuevo. Una pregunta a los 4 o una reflexión a los 4 de esta segunda parte. ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Qué cosas habría que cambiar? Eduardo. Mira, a mí en lo particular me gustaría que cambiáramos el sistema presidencial por un sistema parlamentario. A mí en lo particular me gustaría que cambiáramos el sistema de Estado unitario por el de Estado federal. A mí en lo personal me gustaría, que cambiaran muchas cosas. Pero entiendo que la cultura política chilena es presidencialista. Entiendo, ¿no?, que hay las élites necesitan de un sistema bicameral para sentirse tranquilas. Yo creo que aquí han habido concesiones de lado y lado. Mira, yo creo que lo que tiene que cambiar de cualquier constitución, ¿no?, es aquello que democráticamente se defina. Y lo que creo yo es que este proyecto constitucional tiene más herramientas y más mecanismos de reforma que los que tiene la Constitución del 80. Porque, ojo, mira... Permíteme una interrupción cortita. Sí, dele. Estado unitario, Estado federal. ¿Tú crees que el nuevo proyecto, en ninguna parte se habla de Estado unitario? Antes, la Constitución anterior y las anteriores, Chile, artículo 1 de Estado unitario. Aquí no se habla de Estado unitario. Sí, esto de Estado unitario federal es una cosa nueva, no está aquí. No se habla, primero. Y segundo... No, porque se propone un camino intermedio, ¿no es cierto? Que es esto de los territorios autónomos, ¿no? Yo creo que los territorios deberían tener mayores potestades legislativas directas, pero eso es lo que creo yo. Sería muy patudo de mi parte. Sería muy patudo de mi parte tratar de imponerle a la mayoría de los chilenos algo que no les gusta. Yo sé que a los chilenos no les hace gracia lo del sistema parlamentario, en parte porque se vivió un sistema parlamentario bastante caótico y lo tenemos en la memoria por lo que nos enseñaron en el colegio. Pero lo que quiero decir yo es que la pregunta es, ¿qué vamos a modificar? La Constitución del 80 solo, incluso con la modificación que se le haga ahora, ¿no?, de los 4/7, ¿no?, bajando los requisitos, establece un solo mecanismo de modificación. El texto nuevo, aparte del mecanismo, establece primero, se puede modificar por mensaje parlamentario o por mensaje presidencial, por moción parlamentaria, pero por mensaje presidencial. Se puede modificar por iniciativa popular de ley. Eso no está contemplado en la Constitución actual. O sea, si realmente hay tanta mayoría de gente que dice que hay tal artículo que cambiar o tal, pueden presentar un proyecto de ley para modificar esa Constitución y establece referéndum y establece mecanismos mucho más, creo yo, democráticos de reforma que lo que existían. Entonces, si tú me preguntas qué hay que cambiar, a toda Constitución se le debe cambiar lo que la sociedad política considera que hay que cambiarla. No hay, ninguna Constitución está escrita en piedra, ni siquiera la norteamericana. Ok, ahora, bueno, porque la norteamericana tiene menos de 10 artículos, es una maravilla. No, hay tanta gente eso es la maravilla, menos de 10 artículos y miles de enmiendas constitucionales. Tiene más enmiendas que artículos, por Rodrigo. Sí, obviamente. Aquí tiene tantos artículos que faltarían enmiendas para arreglarlas. Raúl. Y yo si tuviera que concentrarme en algunas materias, Rodrigo, y creo que en eso se equivocó la convención, en tratar de abarcar todas las materias, refundar todas las instituciones, lo haría en los derechos sociales, que creo que hay que mencionarlos con su correspondiente contraprestación, hay que financiarlos, y por lo tanto hay que incentivar la generación de recursos para su financiamiento. Incorporaría los derechos digitales, que obviamente no están incluidos en la Constitución del 80 por una cuestión de época, ¿no? Una responde a la Guerra Fría, la Internet y la digitalización es más propia del siglo XXI. La regionalización, ahí creo que habría que meter mano fuerte en el sentido de que las autoridades locales y regionales tuviesen autonomía política, que la tienen hoy día con la elección popular, administrativa en cuanto a mayores atribuciones y económica. Porque lo que se resuelve en la región de gasto es alrededor de un 7 o un 8% del total del presupuesto que se invierte en nuestra región. En otros países es un 25, un 30%. La participación ciudadana, estoy muy de acuerdo en eso con Eduardo, es algo que hay que explorar, o sea, es algo que hay que incorporar
y yo espero que de manera muy, muy intensa, sobre todo a nivel regional y comunal, porque eso mantiene viva la democracia. ¿Ah? Hoy día hay baja participación en la elección de convencionales, por ejemplo, votó un 41% del electorado, del padrón electoral. Y eso, claro, eso no habla bien de nuestra democracia. Yo veo democracias que no funcionan muy bien, por no decir muy mal, que funcionan muy mal, como la Argentina, pero que participa un 60% de la población. Entonces creo que ahí tenemos un problema y me parece que por la vía de participación ciudadana podría esto corregirse. Ok, Y en el... ok. Ok. René, Bueno, ¿cuáles serían tus de modificaciones? de la actual constitución, la que está vigente, o de la No, propuesta no, que tenemos, no, de la actual, sí, las modificaciones que en tú caso que harías vote, que gane gane o... el No, no, rechazo. en total, gane el rechazo, gane Ah, la prueba. Estamos viendo el escenario del 5. ¿Qué se hace? ok. O sea, digamos, si gana el apruebo, yo creo que a la propuesta de la constitución actual yo le cambiaría algunas cosas fundamentales. Repondría el tema del poder judicial como lo entendemos nosotros. Creo que los sistemas de justicia como están establecidos generan, a mi juicio, riesgos de control político del sistema y eso es muy peligroso para el Estado de Derecho. Segundo, cambiaría el tema regional, creo que está muy maltratado en la Constitución. El tema regional, como digamos, se plantea poder a las regiones, pero en la práctica establece un sistema que a mi juicio pone en riesgo esa autonomía o más bien no la acota. Y tercero, me preocupa mucho el tema indígena, no por el tema de los derechos indígenas, sino que me preocupa porque yo creo que como está establecido hoy día, como está establecida, hay una eventual secesión, si no territorial, por lo menos del poder del Estado respecto de esos territorios. Creo que el Estado de Chile no va a tener en la práctica acceso al poder. Ok, ok. Eh, René ha dado una tremenda cantidad de argumentos para votar rechazo y va a votar apruebo, digamos. Perdón, Eh, perdón, no, se me no, cortó. acaba de dar una gran cantidad de argumentos para votar rechazo y votas apruebo. No. Las democracias cristianas No, siempre no, habían sido una caja de no, no, sorpresas. no. No, no, ¿Qué Ricardo. cambiaría? ¿Qué cambiaría de la propuesta? Ahora, perdón, ¿y qué cambiaría de la actual constitución? Yo lo primero que haría sería un nuevo proceso, no puede ser cambio a la actual constitución, y ahí claramente el tema del poder del Estado hay que reponerlo, y el poder del Estado para resolver Bueno, los pero temas entonces, ¿por sociales, qué el tema votas? ambiental Pero, también. René, pero bueno, ¿y por qué votas a con todo lo que me estás diciendo, digamos? Es decir, No, ¿por lo qué que no yo, hacerlo todo de nuevo? ¿Cómo vamos a probar una cosa con esta cantidad de locura que estás diciendo tú? pero es que el problema que tenemos hoy día es que el ¿Qué sistema, como decía reformas? muy bien Ricardo, el problema, la reforma constitucional no se termina el 4 de septiembre. El proceso de reforma continúa. Y yo soy Pero partidario por, que si gana el René, apruebo, continúe. René, gracias, gracias, pero yo realmente quiero asombrar. Yo entiendo que si gana el apruebo, ¿quién tiene la facultad de decir, vamos a hacer, vamos a cambiar? ¿Qué vamos a cambiar? Si ganamos. Si el problema es que si gana el rechazo, también pueden decir, ¿qué vamos a cambiar? Si ganamos, sigue la constitución del 80, por eso están ahora esto que está haciendo la Jiménez Rincón. Entonces, Rodrigo, pero Porque Rodrigo, escucha. ninguna de las dos, ninguna de las dos concita, obviamente, la voluntad popular mayoritaria, que es lo que queríamos conseguir con este proceso. Yo, ergo, ergo, ergo cogito un Zoom. Ergo No, continúa, Ricardo, esto no se termina el oye, 4 de septiembre, eso es lo que quiero decir. Ricardo. yo creo que hay algunas cosas súper claras. Efectivamente, Chile, por una mayoría tremenda, votó y Chile quiere una nueva constitución. Yo te diría que eso es bien claro. Ahora, algo pasa, que René dio muy buenos argumentos, por los cuales esta que se está proponiendo no es la adecuada. Yo creo en la teoría como del tejo pasado, del péndulo, que efectivamente se requería y se necesitaba, y Chile estaba pidiendo más derechos sociales, estaba pidiendo regionalización, estaba pidiendo reconocimiento de las etnias, estaba pidiendo más participación, pero es como que se tiró con el tejo pasado. Entonces, tú decís, reconocer a los pueblos originarios. Chuta, sí, pero esto parece una dictadura en los pueblos originarios donde se meten en temas
a mi juicio, donde están con el tejo pasado respecto, por ejemplo, a la justicia, lo que mencionaba Raúl hace un ratito. Entonces, yo creo que hoy día, efectivamente, si gana la prueba, como decís tú, van a decir, bueno, a ver, Chile quería una nueva constitución, y por un 80% se votó que sí. Y después ganamos, por lo tanto, no hay nada que cambiar. En cambio, si gana el rechazo, sigue estando vigente el fantasma de decir, oye, igual quiere una nueva constitución, por lo tanto, esta hay que hacerle tremendas modificaciones. A mí lo único que me queda claro de esto es que usted tiene que ir a votar. Y lo único que también me queda claro, sí, es que hay una más o menos garantía que se gana el rechazo con esta modificación de bajarle los quórums, podríamos empezar a cambiar distintamente de una manera más rápida. Pero si gana la prueba, a mí no me queda tan claro, y eso quiero conversar ahora. ¿Quién va a obligar? ¿Cómo se va a obligar a hacerle cambios? ¿Se va a hacer la constitución nueva? Tenemos que ir a una pausa. Estamos con Ricardo Urenda, Eduardo Muñoz, Raúl Celi y René Lue. La pausa es breve y ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Si usted supiera, televidente amigo, lo que conversamos en los intermedios, diría, ¡uy, qué sabroso esto! No, pero son las cosas de los secretos de Alcoba Televisiva. Quiero partir con usted, don Eduardo. Volvamos de nuevo al tema constituyente y al tema de los cambios, digamos. Aunque sea majadero, ¿cómo se va a hacer? ¿Quién obliga? ¿Qué obliga a cambiar si hay o al revés? Vamos a la teoría de Carlos Peña. Aquí, si hay rechazo, hay un mandato constitucional que se le dio, hay un mandato que tiene el poder constituyente, hay un mandato que esto no termina el 5, tiene que continuar. Mira, yo creo que esta constitución que se va a aprobar tiene mecanismos de participación y de influencia democrática mucho más potentes que la constitución vigente. De partida, insisto, yo creo que si realmente hay una mayoría ciudadana que cree que ciertas cosas tienen que ser modificadas aquí y ahora rápido, se pueden presentar proyectos al Parlamento, a la Cámara de Diputados y Diputadas o al Parlamento, porque ojo, el Parlamento nuevo, con la nueva estructura, no va a estar habilitado hasta 2026, por lo tanto, no es que vaya a haber una elección de parlamentarios inmediatamente después del plebiscito, va a seguir operando el mismo Parlamento, con las mayorías que hoy día hay, que ojo, el Parlamento hoy día, el gobierno del presidente Boris no tiene mayoría en el Parlamento. Si los ciudadanos presentan proyectos de reforma con los mismos mecanismos que la iniciativa popular de ley, si el Parlamento coloca mecanismos de reforma constitucional que lo permitan, se va a poder modificar la Constitución. Segundo, tal como gran parte de la derecha, porque aquí quiero reconocer algunas cosas. Mire, voy a hacer un acto de buena fe. Yo le creo a la derecha que está en disposición de reformar algunas cosas. Si la única cuestión que yo creo y una posición política es ¿qué vamos a reformar? ¿La constitución neoliberal que tenemos hoy día o la constitución que promueve el Estado social y democrático de derechos que va a ser aprobado? Y yo creo que ese punto de partida es muy importante, porque ese punto de partida dice quién tiene veto. Y yo creo que en una democracia sana, las mayorías que se expresaron ya en varias elecciones, independientemente, mire, más allá de la opinión que yo tengo del texto, más allá de la opinión que tengan los ciudadanos del texto, el proceso político que continúa, a mi juicio, es legítimo que parta del texto que representa la voluntad de transformación. Y tiene que haber, porque así están las correlaciones políticas en el Parlamento y en la ciudadanía, procesos que abran esa negociación. Yo le creo al presidente cuando dice que el proceso constituyente no termina ni con el apruebo ni con el rechazo, fíjese. Ok. Raúl, siguiendo con ese mismo análisis, si en la eventualidad ni que gane ninguno, ni gana el otro, ni que pierda uno, ni que pierda. En la eventualidad del 5 de septiembre hay que hacer algo, seguir continuando. ¿Sobre qué se escribe? ¿Sobre una hoja en blanco? ¿Se arregla lo que hay? ¿Se modifica? ¿Cómo se avanza? Habría que distinguir. Yo participo de la opinión, Rodrigo, de que si gana el apruebo difícilmente se va a modificar la Constitución. Es completamente falso de que sea más fácil que modificar que la vigente.
De hecho, inicialmente establecían un quórum de 2/3 para las materias más importantes que ante la crítica masiva que recibieron los convencionales, lo tuvieron que bajar a 4/7, más un referéndum, o los 2/3. Pero a eso hay que agregarle otro elemento. Y ese otro elemento no es el consentimiento indígena, como algunos alegan, a mi juicio, sino que es la consulta indígena. ¿Y por qué? Porque está establecido dentro de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que se les consulte en diversas materias que sean de su interés, que puedan afectarle. Y por lo tanto, yo si fuera abogado indigenista, lo primero que haría frente a una modificación constitucional es recurrir a los tribunales de justicia para exigir la participación indígena, que para que los televidentes tengan alguna idea, normalmente demora 2 años una consulta indígena. Por lo menos hay varios ejemplos que puedo dar al respecto. Y en segundo lugar, si no me dan la razón de la consulta indígena o el consentimiento, que pueden ser los más extremos, me voy a tribunales internacionales. En tribunales internacionales a los que se les da un inmenso valor ahora en la actual constitución. Si gana el rechazo, en cambio, las posibilidades de generar un nuevo texto constitucional son altísimas, porque la derecha ya dijo en una declaración de Chile Vamos, lo que significa excluir al sector republicano, de que estábamos de acuerdo en 10 puntos a ser incorporados. Y dentro de esos 10 puntos está el Estado social de derecho, están los derechos sociales, están las reglas sobre paridad, el reconocimiento de la multiculturalidad o interculturalidad, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que a mí no me cabe duda que ese compromiso que ya fue público, ya se hizo público, es mucho más fácil con un rechazo antes que con un apruebo. Okay. ¿Quería acotar algo, Lauro? Una pequeña interrupción. Solo decir, Raúl, estaremos de acuerdo en esto, que la legislación, la constitución vigente y la legislación vigente ya coloca como normativa aplicable en Chile el convenio 169 de la OIT que exige la consulta indígena. Por lo tanto, les aviso, si se pretende reformar la Constitución del 80, supongamos que gana el rechazo, igual se va a ir a tribunales internacionales, igual va a haber alegación ante tribunales internacionales, igual va a haber que aplicar la consulta indígena de acuerdo a lo que está dispuesto en el convenio 169 de la OIT, que ya es parte de la legislación nacional. Sí, pero Eso. tenemos los precedentes, pues, Eduardo, tenemos los precedentes de la última. Pero me refiero que el proceso es igual de complejo desde el punto de vista indígena. Pero no está expresamente establecido. Bueno, pero ahí entramos en la opinión jurídica. ¿Te das cuenta cómo el argumento baja 2 kilos? ¿Eh? Ahora, le salió a mi querido amigo Muñoz, bueno, esta cosa así, neomarxista. Les notifico que si gana él... Ya, René Luer. ¿Sabes, Rodrigo? Bueno, después de escuchar a Eduardo y a Raúl, que son además abogados y que entienden estos temas mucho mejor que lo que puedo entender yo, que soy simplemente un amigo de la ley en términos de entenderla, lo importante de fondo acá es que tenemos acuerdos en lo fundamental, que es que, primero, el proceso constituyente continúa, gane el apruebo o gane el rechazo. Segundo, si gana el rechazo, yo no creo que uno pueda plantearse la modificación de la constitución actual. Yo creo que el proceso es un proceso constituyente también, a mi juicio, y ahí comparto con el presidente de la República, que tiene que partir otra vez con la participación de la comunidad. No creo que esto pueda ser, digamos, solamente un tema parlamentario. La Constitución del 80... O sea, ¿tú crees que sería necesario hacer una nueva convención constituyente o como presidente extenderle el mandato a estos convencionales? No. Yo creo que la Constitución, la forma en que se eligió esta convención, lamentablemente, fue bastante irresponsable respecto, por ejemplo, de permitir listas de independientes que no representan opiniones colectivas de grupos organizados, sino que más bien es un conjunto de individualidades que ya vimos, al primer mes ya estaban todos completamente divididos. Entonces, tiene que ser mucho más ordenado, quizás este proceso. Me parece que no haya vacíos legales, tiene que mantenerse la que tenemos vigente, se pueden hacer cambios en el proceso, pero lo importante es que tenemos que terminar con una constitución que de verdad sea mayoritariamente aceptada por los chilenos y chilenas. Pero de lo contrario, finalmente, Rodrigo, todo este esfuerzo que hemos hecho como país no va a llegar a ninguna parte. Okay.
Ricardo, Brenda. A mí, cuando escucho a René, me pasa que creo que hay un consenso muy generalizado que la Constitución y la propuesta que se va a votar el 4 de septiembre es mala. Y algunos dicen es muy mala y otros dicen no es tan mala. Y en ese sentido yo suscribo lo que dice Raúl. Aquí, si gana el apruebo, y tú también lo decías en el primer bloque, no hay ningún incentivo para que si gane el apruebo reformar. ¿Es cierto? Oye, ganaste una vez, ganaste dos veces, está listo. En cambio, si gana el rechazo, sigue estando muy fuerte el que podríamos llamar fantasma de que Chile efectivamente quiere reformar, modificar o quiere una nueva constitución. En ese sentido, y además creo yo que está bastante establecido, está bien avanzado cuáles son los puntos que tiene uno y otro texto a favor y en contra. Por lo tanto, yo creo que aquí nos ahogamos un poquitito en un vaso de agua en decir, bueno, aquí hay un texto bueno y un texto malo. Los dos, en el caso de cualquiera que sea, hay que cambiarlo. Y creo yo que es mucho más razonable, más fácil. Y hay más consenso de modificar en caso que haya rechazo. Y sabéis que me pasa algo con algunos sectores de centro, de la centro izquierda, que yo creo que saben que el texto propuesto es malo, pero como que les arde algo, les pica algo, que no pueden decir, no, ¿sabes qué? Me parece mal, yo rechazo. Es como, pucha, yo quiero ser consecuente porque yo me la jugué por el apruebo inicialmente, yo quería una nueva constitución, sé que esta es mala, pero por ser como consecuente o por no traicionar alguna parte de mi partido, sigo votando apruebo, pero está súper claro que el texto no da el ancho por ningún lado. Eduardo. Sí, mire, yo creo que hay mucha gente que saca conclusiones equivocadas. Estar disponible para continuar el debate democrático después del apruebo o del rechazo, yo creo que del apruebo, no significa que creamos que el texto es per se malo. Yo creo que lo que ha habido exceso de soberbia, por lado y lado. Yo creo que hay mucha soberbia en los argumentos. Y eso es lo que tiene que bajar, ¿no? Yo creo que hay que estar disponible para el diálogo democrático en todo momento, en todo momento. El problema es que las cuñas, las noticias falsas, hacer pasar opinión por verdad, y no aclarar que es mi opinión y no son hechos, ¿no? Está haciéndole daño al debate cuando lo que estamos viviendo, mira, hace 40 años que Lipset dijo que las sociedades que se modernizan desequilibradamente terminan por tener conflicto o lo que se llama equilibrios por salto, es decir, que pasan por momentos convulsos para lograr un nuevo equilibrio. Esto que estamos viviendo no es otra cosa que la consecuencia de un país que se moderniza económicamente y no se moderniza políticamente. Si es natural que cuando tú generas grandes capas de clases medias, se produzcan demandas por mayor participación política. Pero si es natural, si lo que estamos viviendo lo vive todo el mundo. Entonces, yo creo que es momento, si realmente somos patriotas y nos gusta Chile, es el momento de bajar la pelota al piso, debatir democráticamente. Me gusta el tono. Hace rato que vengo escuchando a Raúl los últimos tiempos y me gusta el tono de Raúl. Yo creo que se está entendiendo en una parte de la derecha que se necesitan modificaciones políticas que democraticen Chile si esta era una democracia tutelada. Es que me cuesta entender que no se entienda. Eso es lo que me pasa. Raúl, sin perjuicio de que digamos el tema cortito, ¿tú encontraste contrapuntos como el de Eduardo en la convención de intelecto por el cambio, pero la posibilidad de conversar? ¿Fueron muchos o fueron muy pocos? Pero cortito y después seguimos con el tema. No, había interés de conversar por parte de la derecha, de la izquierda institucional, por decirlo de alguna forma, el Partido Socialista. ¿Para qué hablar de la democracia cristiana, el PPD, ellos absolutamente? Pero el Partido Socialista y el Frente Amplio también estaban dispuestos a conversar. El problema estuvo en el sistema electoral que incluyó a estos movimientos sociales, a la ex lista del pueblo e incluso a los escaños reservados, que distorsionaron toda la ruta que debe haber seguido el proceso constitucional. Entonces sigamos en la conversación de esto que parece poluleo intelectual entre Celi y Muñoz. Sigamos con lo que le plantea Muñoz. No, algunos hablan de apruebo para mejorar y otros hablan de rechazo para reemplazar. Eso significa que hay un consenso en que el texto no es bueno. En mi opinión, sin ninguna duda, es más fácil el rechazo para reemplazar. Hay un compromiso escrito, se están bajando los quórum dentro del Congreso,
Y además el texto lamentablemente adolece de lo que recién me preguntaba Rodrigo. Los grupos institucionales, los partidos políticos que son indispensables para el funcionamiento de la democracia y que así lo reconocieron todos los expertos que nos visitaron en la Comisión de Sistema Político, sin ninguna excepción, con el sistema electoral que tuvimos, vieron su poder, digamos, distorsionado a través de los independientes, con la incorporación de independientes que no eran tan independientes y de los escaños reservados. Entonces, eso produjo que el texto se transformara en una especie de texto de causas de nicho, de causas donde, por ejemplo, los pueblos indígenas reclamaron tener un manejo propio de las aguas. Ellos tienen un manejo distinto al del resto de los chilenos. Se establecieron causas de obligación de devolución de tierras para los pueblos indígenas, a diferencia de lo que nos pasa a los chilenos, un sistema de justicia paralelo, autonomías territoriales indígenas que podrían formarse perfectamente, no sé, en la región en Villa Alemana, por ejemplo. Yo sé que puedo exagerar en alguna de las cosas, pero eso es lo que dice la letra de la Constitución. Y en materia, en otras causas, por ejemplo, la Defensoría de la Naturaleza. ¿Cómo voy a entender yo que hay una Defensoría de la Naturaleza y no una Defensoría de las Víctimas? Que me parece mucho más razonable. Pero sí hay una Defensoría del Pueblo, que equivale al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que a uno lo lleva a entender también por qué las fuerzas de orden y seguridad quedan tan en segundo plano en la Constitución política propuesta. René Lues. Mira, Rodrigo, yo creo que este debate respecto a qué es mejor o qué camino seguir para lograr un texto que represente mejor al pueblo de Chile, me parece que ya está claro, tenemos posiciones distintas respecto a si es mejor por la vía del rechazo o es mejor por la vía del apruebo. En lo personal, a mí lo que me parece importante es que hoy día tenemos un amplio consenso, no digo con los sectores más de extrema izquierda o extrema derecha, hay un amplio sector político de Chile y social también, que yo creo que tenemos consensos fundamentales respecto a qué cosas mejorar en la propuesta que nos llega o en la actual constitución mientras se inicia un nuevo proceso constituyente, si gana el rechazo. Por eso que a mí me parece que lo importante de este debate, que quizás como tú planteabas, no tuvo mucho de discordia más dura, es porque los cuatro que estamos acá, pienso yo, entendemos que el camino constituyente continúa, que vamos a tener que seguir trabajando muy duro para que los consensos lleguen a buen puerto. Efectivamente vamos a tener gente que no va a querer cambiar la constitución si gana el rechazo o si gana el apruebo, pero lo importante son los grandes consensos nacionales, sociales y políticos para que finalmente, que es lo importante, tengamos una constitución moderna que nos interprete a todos y que sea además inclusiva en los temas importantes, porque no todo cabe en la Constitución, en los temas verdaderamente relevantes, en muchos de los cuales la propuesta actual que se nos hace avanza harto. Ok. Ricardo Urenda. Está en silencio. Sí, ahí estoy. Que a mí me pasa un par de cosas. Ok, ya listo, estamos en consenso, la propuesta es mala, la actual hay que cambiarla. Y cuando los que dicen, oye, aprobemos para reformar o para seguir el proceso, entonces, bueno, ok, ponte tú que se apruebe, ponte tú que una vez aprobada se empiecen a avanzar con las modificaciones, ¿cierto? La plurinacionalidad, la consulta a los pueblos originarios, empezamos a cerrar la puerta del Senado, y de repente que en 2 años más, pues el proceso constituyente se demora, en 2 años más eso lo vaya a reponer, en 2 años más vamos a echar pie atrás con algo que hoy día es norma, que a mi juicio también, y ahí estoy de acuerdo con Raúl, hay muchas de las peticiones que son de nicho, va a ser imposible echar pie atrás una vez que empieza la ejecución, la mitad vaya a decir, no, ¿sabes qué? Ahora hay que echar pie atrás porque esto no lo queremos. Y eso yo creo que en la práctica va a ser muy difícil y desde el punto de vista de las voluntades, que ya que se ha dicho ampliamente acá, lo veo yo muy, muy, muy complejo. A diferencia de la opción del rechazo para cambiar o para constituir una nueva constitución. Ok, muchas gracias Ricardo Urenda, René Lues, Raúl Celi, Eduardo Muñoz. Para mí es un gusto haber compartido con ustedes esta conversación. Un minuto final para cada uno. Eduardo Muñoz. Sí, solamente decir que yo creo que
el itinerario más seguro para esta transformación institucional es el apruebo. No se olviden que muchas de las críticas que ustedes van a escuchar son dudas respecto de cómo se va a implementar la Constitución. Hay dudas de los alcances, que tal cosa puede provocar tal cosa, pero les quiero decir algo. Las leyes que se van a tener que crear para implementar esta Constitución se van a hacer en el Parlamento, en el actual Parlamento. El problema que tenemos es de legitimidad. Y con el debate que se está teniendo no se reconstruye legitimidad, que es el verdadero problema. Porque el problema que tenemos es que tenemos una democracia que en general es más o menos eficaz, pero no legítima. Raúl Celi. Gracias, Rodrigo. Primero, decirle a René Lues que le haga caso a Fuad Chaín, que estuvo en la constituyente y está por el rechazo y es demócrata cristiano. Y enseguida, a los televidentes, ¿cuáles son las dos grandes preocupaciones hoy día en el país? Primero, la seguridad pública. Segundo, la situación económica, el crecimiento económico. Las dos, la seguridad pública se deja muy, muy de lado en la Constitución, al punto que ni siquiera se nombra, se identifica a Carabineros y a la PDI por su nombre, y en el crecimiento económico, sin lugar a dudas, se restringe, no solamente para el sector privado, sino que con la cantidad de prohibiciones establecidas en la Constitución, el mismo Estado no va a poder abordar muchas materias económicas que podrían eventualmente haberse realizado. René Lues. Nada que ver con el tema que hemos planteado, pero está vinculado, pero aparte, distinto. Primero, estamos muy preocupados en Viña del Mar por la seguridad pública. Está totalmente desolado, ya, digamos, completamente desbordado, digamos, la delincuencia en todas partes de Viña del Mar. Estamos haciendo todos los esfuerzos para vincularnos con todos los organismos para que enfrentemos juntos y unidos este flagelo que nos tiene convertido, a mi juicio, en la peor situación o peor realidad de los últimos 50 años. Y segundo, una noticia buena, finalmente, Rodrigo, la otra vez lo conversamos, aprobamos un comodato para el Club Deportivo Everton, va a poder jugar en su cancha, nos costó muchísimo, fue un esfuerzo gigantesco, así que por fin, durante el siguiente año y medio, tenemos seguridad que Everton de Viña del Mar va a jugar en su casa. Ok, ojalá que ganen, eso es lo importante. Don Ricardo. Ganó recién. Coincido con René respecto al tema de la seguridad, yo creo que es urgente, importante. Levanto el punto bueno, y no es solamente en Viña del Mar, sino que en todo el país, es terrible. ¿Por qué no mencionar el tema de la Araucanía? Cosa que, punto aparte, no recoge muy bien es la propuesta de nueva Constitución. Yo creo que es un llamado a la gente a que lea, a que se informe, a que estudie. El 4 de septiembre se vota algo que es súper importante para este país. Por lo tanto, más allá de mencionar cuál es la opción por la cual yo me inclino, que es el rechazo, invito a la gente a que estudie, lea y vea bien los argumentos, porque no es trivial la votación del 4 de septiembre. Y además, mientras la gente más lee y más se informa, más crece el rechazo. Gracias. Bueno, y a usted que nos está mirando, muchas gracias. Tratamos siempre de tener un programa en que hayan diferentes opiniones, diferentes visiones, porque usted al final decide libre. El 5 de septiembre sabremos qué decidió, el 4 vaya a votar. Que estén ustedes muy bien.